¿Crees en el amor para siempre? Muchas personas sueñan con esa idea, creen en encuentros destinados y en promesas que resisten al tiempo, pero la realidad no siempre sigue el camino de los cuentos de hadas. Hoy te voy a contar una historia que comienza como un verdadero sueño, un encuentro inesperado, de esos que parecen obra del destino, seguido de promesas de eternidad, juramentos apasionados y un casamiento planificado con la esperanza de durar para siempre. Por un tiempo, todo parecía perfecto, como si nada pudiera destruir esa unión. Pero de a poco, la rutina y el silencio empezaron a ocupar el lugar donde antes había cariño y risas. Las pequeñas discusiones se volvieron constantes, y lo que antes era un refugio seguro se transformó en un terreno de rencores. Hasta que en el momento de mayor fragilidad, salió a la luz una traición devastadora, cambiando para siempre el rumbo de esta historia. Esta es la historia de promesas no cumplidas, un relato profundo que refleja la realidad de muchas parejas, el inicio arrebatador de una pasión, el sueño de la vida en pareja y la dura constatación de que el amor no siempre alcanza para sostener una relación. Si alguna vez te preguntaste por qué tantas relaciones que comienzan con tanta intensidad terminan en lágrimas, este video es para vos. Quédate hasta el final y descubrí cómo un para siempre puede de repente transformarse en un nunca más. Ana nunca fue fanática de las fiestas llenas de gente, siempre prefirió encuentros más íntimos, rodeada únicamente de personas cercanas, donde podía conversar sin tener que competir con la música alta. Pero esa noche, por insistencia de una amiga, decidió ceder. Pensó que salir de la rutina le haría bien. Al entrar al salón se vio envuelta por un torbellino de sonidos y colores. Las risas se mezclaban con el ruido de la música que vibraba por las paredes. Las luces de colores iluminaban rostros desconocidos, creando un ambiente vibrante y casi caótico. Por un instante, Ana pensó en volver a casa, hasta que de repente sus ojos se cruzaron con los de un hombre que parecía destacar en medio del entorno. Lucas tenía una sonrisa fácil, espontánea, de esas que transmiten confianza de inmediato. Su mirada firme parecía observar todo con atención, pero cuando se posó en Ana, ella sintió un escalofrío involuntario. Era como si entre tantas personas existiera una conexión silenciosa solo entre ellos. No pasó mucho tiempo antes de que fueran presentados por amigos en común. Lo que iba a ser solo un intercambio educado de palabras se convirtió rápidamente en una conversación ligera y envolvente. Era como si se conocieran desde hace años. Rieron por pequeñas coincidencias, compartieron confidencias sobre gustos y pasiones, y el tiempo pareció desacelerarse a su alrededor. Cuando la fiesta llegó a su fin, el roce de sus manos al despedirse reveló algo más allá de la formalidad. Había calor, había una señal silenciosa de que ese encuentro no sería olvidado. Algunos días después fue Lucas quien tomó la iniciativa. Llamó a Ana para invitarla a salir. El primer encuentro fue simple, pero significativo: un café en una librería. El aroma de las páginas nuevas, mezclado con el café recién hecho, creaba un ambiente cálido y acogedor. Allí, entre sorbos y charlas compartidas, nació algo inesperado, algo que cambiaría para siempre el rumbo de la vida de ambos. Los días que comenzaron de manera despreocupada pronto se transformaron en noches interminables de charlas por teléfono. No importaba la hora, siempre había algo de qué hablar. Reían juntos, compartían secretos, contaban sueños y miedos, y cada llamada parecía acortar la distancia entre ellos. La voz del otro se convertía en un alivio para la soledad, y la rutina diaria, antes tan común, empezó a estar marcada por la expectativa del próximo encuentro. Los fines de semana vivían pequeñas aventuras que para ellos tenían el sabor de lo nuevo. Paseos tranquilos por parques se convertían en escenarios de confidencias y miradas llenas de complicidad. Las caminatas junto al río parecían detener el tiempo. La brisa suave que acariciaba sus rostros era testigo de la conexión que crecía a cada paso. Por la noche, cenaban en lugares simples, muchas veces elegidos sobre la marcha, pero que siempre se volvían especiales.
El plato más sencillo adquiría un sabor extraordinario cuando lo compartían entre risas y largas conversaciones. Lucas miraba a Ana como quien encuentra un tesoro inesperado. Decía con la convicción de quien realmente cree en lo que dice, que ella era su suerte, su regalo de la vida. Ana, por su parte, sentía que finalmente tenía delante de sí aquello que tantas veces había idealizado, el hombre de su vida. Entre risas espontáneas y besos robados en momentos distraídos, hicieron promesas que para ellos sonaban eternas. Juraron que nada en el mundo podría separarlos. Lucas, sosteniendo con firmeza la mano de Ana, decía con intensidad: «Nosotros dos contra todo». Y Ana, con el corazón en llamas y los ojos brillando, creía en cada palabra como si fueran verdades inmutables. Con el paso de los meses, la rutina empezó a infiltrarse de manera casi silenciosa entre ellos. El encanto de los primeros tiempos todavía existía, pero parecía cada vez más escondido detrás de las responsabilidades del día a día. Lucas había conseguido un nuevo trabajo, una oportunidad que tanto esperaba, pero que demandaba dedicación casi total. Pasaba horas en la oficina, llegaba a casa tarde por la noche, exhausto, y muchas veces ni siquiera tenía ganas de intercambiar unas pocas palabras. Ana intentaba comprender. Se decía a sí misma que ese esfuerzo formaba parte de un futuro mejor, que todo el cansancio de Lucas era consecuencia de algo más grande que estaban construyendo juntos. Pero a medida que los días pasaban, su ausencia se volvía más pesada. El silencio en las comidas, los fines de semana en que él dormía para recuperar energías, todo eso le generaba a Ana una sensación de soledad, aún estando casada. Las primeras discusiones no surgieron por grandes motivos, sino por pequeños detalles que antes habrían sido irrelevantes. Una cena preparada con cariño que él olvidó avisar que no iba a comer. Un aniversario de novios recordado a último momento con la prisa de quien quería corregir el olvido. Eran situaciones que, sumadas, empezaban a generar grietas casi invisibles en la relación. Las palabras que antes eran dulces y llenas de ternura dieron lugar a tonos más ásperos, a respuestas cortas, muchas veces dichas sin intención de herir, pero que terminaban lastimando. La casa que antes era escenario de risas y complicidad empezaba a llenarse de un peso silencioso. Era como si un muro invisible comenzara a construirse entre ellos ladrillo por ladrillo, con cada pequeña decepción. Después de semanas tensas, marcadas por silencios incómodos y discusiones casi diarias, Lucas decidió que necesitaba hacer algo para recuperar el brillo que los había unido al principio. Planeó cada detalle en secreto. Eligió un restaurante romántico, no cualquier restaurante, sino justamente el mismo donde habían salido juntos oficialmente por primera vez. Quería que esa noche fuera un recuerdo, un regreso a los orígenes del amor que parecía estarse perdiendo. El lugar tenía una atmósfera cálida y acogedora. Las luces bajas creaban un ambiente íntimo, las velas sobre las mesas lanzaban un brillo suave y el aroma de los platos recién preparados invadía todo el espacio. Cuando Ana llegó, se sorprendió. No esperaba ese gesto y en sus ojos se mezclaban la curiosidad y la esperanza. Durante la cena, hablaron de recuerdos antiguos, se rieron de situaciones que habían vivido y por un instante pareció que el peso de las últimas semanas se había disipado. Ana volvió a sentirse como al inicio de la relación, cuando todo era más simple, más liviano. Fue entre el plato principal y el postre que Lucas, visiblemente nervioso, metió la mano en el bolsillo del saco. Su mirada, antes segura, se tornó vacilante. Cuando colocó la pequeña cajita sobre la mesa, el corazón de Ana comenzó a latir con fuerza. Al abrirla y ver el anillo, apenas pudo contener la emoción. «Ana, sos todo para mí. ¿Querés casarte conmigo?», dijo él con la voz entrecortada pero cargada de sinceridad. Las lágrimas de sorpresa y felicidad llenaron los ojos de Ana. El sí salió casi sin pensarlo, como si fuera la única respuesta posible. En ese instante, creía con todas sus fuerzas que ese compromiso devolvería la seguridad que empezaba a faltar. Creía que la promesa de un futuro juntos podría borrar los momentos de dolor que habían vivido. Esa noche, al abrazarse, dejaron de lado, aunque temporalmente, los rencores y miedos.
Se miraron como antes, con la esperanza de que el amor que sentían sería suficiente para superar todas las barreras que aparecieran en su camino. El casamiento se llevó a cabo de manera sencilla, sin grandes lujos, pero estuvo marcado por una emoción que desbordaba en cada mirada y en cada gesto. Familiares y amigos cercanos fueron testigos del momento en que Ana y Lucas intercambiaron votos, y nadie pudo evitar emocionarse al ver el brillo en los ojos de ambos. No era la grandiosidad de la ceremonia lo que importaba, sino la intensidad del sentimiento que los unía. Para ellos, ese día representaba el inicio de una vida en pareja, construida con promesas y sueños compartidos. Poco después de la celebración, partieron hacia la luna de miel. Eligieron la costa, un lugar donde el sol parecía brillar más fuerte y las noches estaban adornadas por cielos estrellados que parecían bendecir la nueva etapa que vivían. La brisa salada del mar acariciaba sus rostros, y el sonido constante de las olas se transformaba en la banda sonora de los momentos de felicidad que coleccionaban. Durante el día caminaban tomados de la mano por la arena mojada, dejando huellas lado a lado que pronto borraba el movimiento de la marea. Esos paseos sencillos se volvían especiales, porque cada paso iba acompañado de charlas sobre el futuro. Ana hablaba de su deseo de tener hijos y de construir una casa que pudiera llamar hogar, y Lucas, con una sonrisa llena de convicción, respondía que haría todo lo posible para cumplir esos planes. Por la noche, se sentaban frente al horizonte iluminado por la luz de la luna. Reían juntos de historias tontas, se daban largos besos, y en medio del silencio roto solo por el mar, sentían que nada podría sacudir lo que estaban construyendo. Era como si cada ola que llegaba a la playa renovara silenciosamente el compromiso de un para siempre. Para Ana y Lucas, en ese momento, la vida parecía perfecta, y la certeza de haber tomado la decisión correcta los envolvía como una marea tranquila que no dejaba lugar a dudas. Pero el regreso a la rutina de la vida real no tardó en poner a prueba el amor que unía a Lucas y Ana. Ese encanto de los primeros meses, tan lleno de sueños y promesas, empezó a corroerse lentamente bajo el peso de las responsabilidades. Lucas se sumergía cada vez más en el trabajo, convencido de todo corazón de que, al dedicarse sin descanso, estaba construyendo un futuro seguro y prometedor para los dos. Para él, las largas horas fuera de casa era un sacrificio necesario, casi un gesto de amor silencioso. Ana, en cambio, percibía esa ausencia de otra manera. Se sentía cada vez más sola dentro del matrimonio, con la sensación de que poco a poco estaba perdiendo no solo la presencia física de Lucas, sino también su atención, su escucha y su cariño. Las noches comenzaron a estar marcadas por un silencio sofocante, donde el sonido de los cubiertos golpeando el plato reemplazaba las conversaciones que antes fluían de manera natural. Las cenas, que al principio eran momentos de compartir, se transformaron en encuentros fríos, casi mecánicos, donde cada uno parecía aislado en su propio mundo. Lo que más le dolía a Ana era la ausencia de pequeños gestos de ternura, esas señales simples que renuevan el amor día tras día. Un abrazo inesperado, una palabra de aliento, una mirada atenta. Sin ellos, Ana sentía que el brillo de la luna de miel había quedado atrás, como si fuera solo un recuerdo distante guardado en un pasado que ya no volvería. Las promesas que habían intercambiado con tanta emoción, juramentos que parecían indestructibles, ahora empezaban a sonar vacías, como ecos de un sentimiento que no había resistido el paso del tiempo. Pequeñas cosas que en otros tiempos habrían pasado desapercibidas o hasta serían motivo de risa, empezaron a transformarse en detonantes de grandes discusiones. La toalla húmeda olvidada sobre la cama dejaba de ser solo un descuido banal y pasaba a simbolizar, para Ana, la falta de atención y cuidado de Lucas hacia ella y hacia el hogar que habían construido juntos.
La ausencia de respuesta a los mensajes, aunque fuera por el ajetreo del trabajo, se interpretaba como indiferencia, como si sus palabras ya no merecieran respuesta. El olvido de fechas importantes que antes se perdonaba con facilidad, ahora se convertía en una herida abierta, prueba de que la memoria de los momentos especiales no tenía el mismo peso para ambos. La casa que debería ser el espacio más seguro, un verdadero refugio contra las presiones del mundo, se transformaba lentamente en un campo de batalla silenciosa. No había gritos constantes ni peleas explosivas, pero la tensión flotaba en el aire llenando cada rincón, cada gesto, cada palabra no dicha. Las paredes que antes albergaban risas y confidencias, ahora guardaban resentimientos sin resolver. Y paradójicamente, a veces el silencio se volvía más doloroso que las palabras duras que se intercambiaban. El silencio no ofrecía explicaciones, no traía alivio, solo creaba un vacío entre ellos, un abismo cada vez más difícil de atravesar. El amor que alguna vez fue vibrante, lleno de vida y de intensidad, parecía esconderse detrás de las heridas acumuladas. No había desaparecido, pero estaba sofocado, atrapado bajo capas de decepciones, malentendidos y expectativas frustradas. Un día, en medio de la rutina aparentemente común, Ana notó el celular de Lucas olvidado sobre la mesa del living. No había nada extraordinario en eso, pero una inquietud silenciosa le invadió, como si una voz interna la empujara a mirar más de cerca. Con las manos temblorosas, abrió el aparato y en pocos instantes encontró mensajes que le hicieron perder el piso. Eran palabras dulces, llenas de cariño y de intimidad, pero no eran para ella. Pequeñas frases, simples en apariencia, cargaban la violencia de una revelación cruel. Lucas estaba compartiendo con otra mujer lo que hacía tiempo había dejado de compartir con su esposa. El shock fue inmediato. El corazón de Ana empezó a latir tan rápido que parecía querer romperle el pecho. Le faltaba el aire, como si de repente el ambiente se hubiera vuelto demasiado asfixiante. Un torbellino de recuerdos, promesas e imágenes del pasado invadió su mente, chocando con la dura realidad que tenía delante de sus ojos. Con la voz entrecortada y los ojos vidriosos, reunió fuerzas para preguntar: ¿quién es ella? Lucas. La pregunta salió como un susurro dolorido, casi un grito contenido, cargado de lágrimas que luchaba por no derramar. Lucas, sorprendido, intentó negar. Balbuceó disculpas improvisadas, inventó justificaciones frágiles, como si pudiera borrar lo que ya estaba grabado en la pantalla del celular y, peor aún, en el corazón de Ana. Pero la verdad era imposible de esconder. La confianza que siempre había sido el pilar del matrimonio había sido quebrada. Un muro invisible, erigido en segundos, separaba ahora a dos personas que alguna vez habían compartido todo. Lo que antes parecía inquebrantable, sólido como piedra, se revelaba frágil como vidrio rajado, listo para hacerse pedazos con el primer toque. Ana, devastada por el dolor de la traición, tomó la decisión que quizás fuera la más difícil de su vida: irse. No se trataba solo de dejar atrás la casa donde tantas memorias habían sido construidas, sino también de abandonar el peso insoportable de las promesas que nunca se cumplieron. Cada pared, cada mueble, cada detalle del hogar parecía ahora cargar ecos de palabras vacías y de un amor que ya no existía como antes. Ya no había lugar para ilusiones, ni para esperar que algo cambiara por sí solo. El vacío no estaba solo en los espacios silenciosos, sino también dentro de ella, llenando cada rincón de su alma herida. Lucas, al percibir la gravedad de la decisión de Ana, intentó revertir la situación con todas sus fuerzas. Se acercó, suplicó, prometió cambiar, juró que sería diferente a partir de ese momento. Sus palabras, sin embargo, sonaban desesperadas y tardías, como un grito lanzado al viento después de que la puerta ya se había cerrado. Buscaba retener lo que se le escapaba entre los dedos,
pero nada podía detener la decisión que Ana llevaba en el corazón. Fue solo en ese instante, frente al silencio de la mujer que se alejaba, que Lucas se dio cuenta de la verdadera dimensión de su pérdida. No había perdido solo a la compañera que lo amaba y con quien había soñado construir una vida entera. También había perdido la oportunidad de ser el hombre que siempre había prometido ser, aquel que daría seguridad, cariño y fidelidad, pero que nunca logró sostener en la práctica. Solo le quedaba el arrepentimiento, pesado como una cadena, y la dolorosa conciencia de que algunas oportunidades, cuando se dejan escapar, jamás vuelven. Tras la separación, Ana y Lucas siguieron caminos diferentes. Ana reconstruyó su vida, pero siempre con un recuerdo silencioso del amor que había perdido. Lucas, por su parte, se sumergió en el trabajo y en la rutina, intentando llenar el vacío que Ana había dejado. Los años pasaron y el arrepentimiento crecía día tras día. Una tarde, años después, Lucas sufrió un grave accidente de auto. Estaba solo, regresando de una reunión importante, cuando un vehículo perdió el control y chocó contra su coche. La noticia se difundió rápidamente y Ana, al enterarse, sintió un impacto profundo. Comprendió que nunca más tendría la oportunidad de arreglar las cosas, de decir lo que quedó por decir. La muerte de Lucas se convirtió en un momento de reflexión para Ana. El amor que parecía eterno había terminado en silencio, arrepentimientos y lágrimas que jamás serían consolados. Se dio cuenta de que algunas oportunidades no regresan y que el tiempo, por más que uno intente, no espera a nadie. En el velorio, Ana sostuvo el último objeto que Lucas había dejado, una foto de la pareja en su luna de miel, sonriendo, tomados de la mano en la playa. Fue allí donde finalmente comprendió la profundidad de sus propias elecciones y el valor de cada momento vivido. El para siempre que había prometido con Lucas se había transformado en un nunca más irreversible. Y así, llegamos al desenlace de la historia de Ana y Lucas, un amor que comenzó lleno de sueños, promesas y esperanzas compartidas, pero que terminó de manera inesperada y dolorosa. Lucas, consumido por el arrepentimiento y la rutina, no tuvo la oportunidad de reconectarse con Ana antes de un accidente que le quitó la vida. Lo que debía ser un para siempre se convirtió en un nunca más, dejando solo recuerdos y la conciencia de que el amor, por más intenso que sea, requiere presencia, cuidado y atención constantes. Ana, ahora sola, comprende que algunas oportunidades no regresan y que las palabras y promesas, por más bonitas que sean, solo tienen valor cuando van acompañadas de acciones concretas. Su historia nos recuerda que el tiempo es precioso y que el amor debe vivirse plenamente todos los días antes de que sea demasiado tarde. Y ahora quiero escuchar tu opinión. ¿Crees que el amor eterno existe o que depende de la dedicación diaria para sobrevivir? ¿Alguna vez dejaste pasar momentos importantes solo para darte cuenta demasiado tarde? Deja en los comentarios tu opinión, tus reflexiones y tus historias. Tu participación ayuda a todos a pensar sobre el amor, las elecciones y la importancia de valorar a quienes tenemos al lado. Si esta historia te emocionó, no te olvides de darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir otras narrativas conmovedoras llenas de reflexiones sobre la vida, el amor y las decisiones que tomamos. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video con más historias que emocionan, enseñan y hacen reflexionar.